profeta Joel. Vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 17. Joel capítulo 2, versículo 12 hacia el 17. Dice la palabra de Dios: Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno, convocad asamblea. Reuní al pueblo y santificad la reunión, juntad a los ancianos y congregad a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque, ¿qué han de decir los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Padre, reconocemos tu grandeza y tu poder, Señor. Te pedimos en esta mañana que nos puedas ministrar, que nos puedas hablar, que puedas ayudar a nuestro corazón a entender tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, y que permita que hoy seamos, Señor, edificados, confrontados, Señor, guiados por tu Santo Espíritu, Señor, hacia tu voluntad y propósito, Señor. Guarda nuestra mente y nuestros pensamientos, Señor. Quita todo lo que se opone, Señor, y edifica nuestras vidas mediante tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces el tema de esta mañana es un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Así que de esta forma, el profeta Joel llama al arrepentimiento al pueblo. Y este mensaje, mis amados hermanos, aunque no muy gustoso entre la cristiandad en el día de hoy, un mensaje no muy popular, no muy gustoso entre los cristianos, no muy popular y no muy aceptado dentro de los círculos cristianos y evangélicos. Tanto es así que en el día de hoy existen iglesias donde dice: aquí no se menciona la palabra pecado. Aquí no hablamos de cruz, aquí no hablamos de muerte, aquí no hablamos de condenación. Entonces, ¿qué es realmente eso? Porque se supone que nosotros debemos hablar lo que Dios quiere que hablemos, ¿sí o no? Se supone que nosotros debemos decir lo que Dios quiere que digamos. Nosotros no estamos aquí para decir lo que queremos, sino para hablar lo que Dios quiere. En pocas palabras, un mensajero no es el dueño del mensaje, es alguien que lleva el mensaje que ya ha sido dicho y que ya ha sido proclamado. Pero el mensaje sobre el arrepentimiento no está siendo realmente proclamado porque no es atractivo. Cuando se habla de arrepentimiento es confrontante. Cuando se habla de arrepentimiento es algo que incomoda al ser humano. Por naturaleza, a nadie le gusta que le digan que lo está haciendo mal. Nos ponemos un poco incómodos, pero es el mensaje que el profeta traía. Era el mensaje que Dios usó o que Dios trajo por medio del profeta para el pueblo. Entonces no está popular en el día de hoy hablar sobre arrepentimiento en los círculos cristianos y evangélicos. Es el mensaje, mis queridos hermanos, aunque no popular, que viene de parte de Dios para cada uno de su pueblo. Es el mensaje de parte de Dios para su iglesia. Es el mensaje de parte del Señor para aquel que no le conoce. Arrepentíos y convertíos, dice la Biblia, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos, dijo Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y los apóstoles predicaron: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mensaje de parte del Señor para aquel que no le conoce. Algunos quizás pudieran pensar y decir: ¿por qué hablar del arrepentimiento? ¿Por qué hablar de este tema en un tiempo en el cual necesitamos consuelo, en el cual necesitamos ánimo? Pues todo tiene su momento y su tiempo debajo del sol, dice la Biblia. Hay un momento en el cual necesitamos ser animados, hay un momento en el cual necesitamos ser quizás consolados, pero hay un momento en el cual necesitamos ser confrontados. ¿Ha necesitado usted en algún momento ser confrontado?
Porque no tiene sentido animar a alguien que está viviendo lo que está viviendo como resultado de su desobediencia, de su rebeldía y de su pecado. Mucho de nuestros problemas son el resultado de nuestra desobediencia. Por lo tanto, la forma de animarte, la forma de consolarte es decirte, haz las paces con Dios. ¿Qué le diría usted a un amigo que le dice, voy a unirme a las filas de la guerrilla? ¿Qué le diría usted a un amigo que dice, voy a meterme en el mundo del narcotráfico? Si usted le ama y le duele, si usted se preocupa por él, tú le dirías a tu amigo, arrepiéntete de eso. Arrepiéntete de esa idea loca que tienes en la cabeza de meterte allí pensando que esa es la solución a los problemas. Arrepiéntete de involucrarte en eso, que es una solución momentánea, pero luego te traerá desgracias. Si usted ama a una persona de verdad y le preocupa en su corazón, aunque no es lo que él quiere escuchar, porque cuando la gente viene a nosotros y nos dice lo que tiene pensado hacer, quiere simplemente que nosotros le apoyemos en lo que él quiere hacer o en lo que ella quiere hacer. Pero nuestro deber no es apoyarle a que se lance por el barranco, sino ayudarle a ver y a entender que si sigue caminando por ese lugar en el cual se está dirigiendo, es un camino que lo lleva a la muerte. La Biblia dice, hay caminos que al hombre, eso significa caminos que al ser humano le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte, va rumbo a la destrucción. Eso es lo que la Biblia nos dice. Entonces, en tiempo como los que estamos viviendo y en lo que nos encontramos, tal vez algunos dirán, yo quiero ánimo y yo quiero consuelo. Quiero decirte también algo, muchas veces, en medio del dolor y en medio del sufrimiento y en medio de la prueba, lo que está sucediendo y lo que me está aconteciendo debe llevarme a la reflexión, a pensar y a imaginarnos en lo que Dios está tratando de decirnos. Tal vez Dios está diciendo, eres orgulloso. Tal vez Dios está diciendo, eres arrogante. Tal vez Dios está diciendo, eres una persona soberbia, eres una persona que no te humilla, eres una persona que no reconoce, eres una persona que no doblega. Por lo tanto, las circunstancias también nos hablan. No todo lo que nos pasa es producto de la casualidad, como algunos piensan. A veces Dios tiene que tratar de manera colectiva con un pueblo, con una nación, pero otras veces tiene que tratar de manera individual con nuestro ego, con nuestro orgullo, con nuestra soberbia y con nuestra arrogancia. Y la forma de tratar con el arrogante, con el soberbio, es con el quebrantamiento. ¿Cómo son las personas que creen que no necesitan de nadie? ¿Cómo son las personas que creen que el mundo gira en torno a ellos? No es sino hasta después de darse cuenta que el mundo no gira en torno a ellos, que ellos comienzan a darse cuenta de que han venido actuando mal. Pero la soberbia, mis queridos hermanos, confunde a la gente. El orgullo, mis amados hermanos, destruye a la gente. Entonces, tal vez Dios está tratando de decirnos algo. Está tratando de mostrarnos algo. Está tratando de decirnos, haz las paces conmigo. No seamos como el teniente Dan. Todos hemos visto aquí, queriendo o no queriendo, alguna vez Forrest Gump. Y aunque es una sátira, por así decirlo, yo quiero resaltar que mucha gente es como él. En medio de la tormenta, en medio de los rayos, en medio de los truenos, en medio del maremoto, están allí y en vez de humillarse, desafían a Dios mirando al cielo y diciendo, ¿qué quieres? Por lo menos en la película el teniente Dan hizo las paces con Dios. Después que el barco quedó encunetado por allá en un árbol, fuera del mar. Entendió que no puede luchar con Dios. Y mucha gente cree que puede luchar con Dios. Mucha gente cree que puede dirigirse a Dios de la manera que quiere. Mucha gente quiere creer que puede confrontar a Dios y que puede decirle a Dios lo que él piensa, lo que él cree. No, no podemos luchar contra Dios. El llamado al arrepentimiento es el mensaje más hermoso, aunque no es el más gustoso. Pero el mensaje al arrepentimiento es el más gustoso. Tal vez si en algún momento hemos podido ser instrumento de Dios para salvar del mal camino a una persona, en ese momento puede que no le haya gustado, pero estoy convencido de que una vez que esa persona esté en su sano juicio y esté del lugar correcto, va a decir, le doy gracias a Dios por Luis, por Pedro, por Juan o por Magali, porque fueron lo suficientemente valientes como para decirme que ese camino no era el correcto. Y gracias a Dios que aunque en ese momento no me gustó, pero pude reflexionar y ahora estoy de este lado.
estoy de este lugar. Es el mensaje más hermoso, el arrepentimiento. Es el mensaje más hermoso que tal vez nosotros podamos escuchar. El mensaje más hermoso es el poder oír la voz del cielo llamándonos a que nos volvamos de nuestro mal camino. Volvámonos de nuestro mal camino, dice Dios. Es la voz de Dios llamándonos a que nos volvamos de nuestro mal camino. Esto muestra lo grande de su amor y lo grande de su misericordia, pero también nos muestra la consecuencia de rechazar su llamado. Algunos dicen, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué tal cosa? Bueno, Dios ha extendido su misericordia, ha extendido su amor y ha llamado 1, 2, 3, 4, 5 veces, miles de veces a nuestra vida y hemos estado ignorando su voz. El no arrepentirnos genera muerte y destrucción. El pecado siempre genera desgracia y afecta a nuestro ser y nuestro alrededor. Eso es lo que no queremos ver. Nosotros queremos simplemente desligarnos de la responsabilidad de nuestro pecado. No, no es tan sencillo y no es tan fácil. No puedo desligarme de lo que he sembrado. Uno cosecha lo que siembra. Y mucha gente siembra todo lo contrario a la palabra de Dios y espera la bendición de Dios. No hay forma de que haya bendición de Dios mientras yo camine de espaldas a Dios y mientras no viva conforme a su palabra y mientras viva desafiando su voluntad y viva desafiando sus preceptos. El no arrepentirnos demuestra nuestro orgullo y soberbia. Y a la misma vez que le estamos diciendo a Dios mentiroso. ¿Sabía que el arrepentimiento es el mensaje más hermoso que cualquier alma sobre este mundo puede escuchar? El arrepentimiento es realmente la voz de Dios diciéndonos, vuélvete de tu mal camino. Para nosotros debe representar un mensaje de compasión y misericordia. El hecho de saber de que Dios está aún en este tiempo, sigue llamándonos al arrepentimiento. Gracias, Señor, porque de vez en cuando me recuerda que voy equivocadamente. Gracias, Dios, porque de vez en cuando puedo escuchar tu voz diciéndome, vuélvete de ese mal camino. Llamándonos, mis queridos hermanos, para que nosotros nos volvamos a Él. Ahora, el no hacerlo, mis queridos hermanos, o sea, arrepentirnos, como hemos dicho, ya demuestra que hay orgullo y soberbia en nuestro corazón y a la misma vez le estamos diciendo a Dios mentiroso. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9 y verso 10, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿cuántos mentirosos no hay? ¿Cuántos mentirosos no existen, mis amados hermanos? ¿Cuántas personas engañadas a sí mismas no existen? Que según ellos no son pecadores. Ah, no, ¿qué son? Según ellos no son pecadores. Que según ellos no han cometido nada de lo que tengan de qué arrepentirse. Yo no he matado a nadie, yo no he hecho daño a nadie. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Que nunca han cometido un pecado, según ellos. ¿Sabe? Eso se llama orgullo y soberbia. Por esa razón, muchos acarrean juicio y condenación. ¿Qué puede hacer Dios? Estamos perdidos. No hay salvación para nosotros. Hemos pecado. Dios nos llama al arrepentimiento. Ponte a cuenta conmigo. Hagamos las paces y no pasa nada. Y yo persisto en mantenerme en mi orgullo y en mi soberbia, como diciendo, yo no necesito un Salvador, porque yo no he hecho absolutamente nada malo. Ahora, cuando Dios nos llama al arrepentimiento, yo debo escuchar su voz con atención. Y no solamente debo escucharla, debo obedecer a la voz de Dios. Debo obedecer a la voz de Dios. Debemos escuchar con atención y oír su voz con detenimiento, porque puede que sea la última vez que esté escuchando el llamado de Dios al arrepentimiento. Que no seamos como el rico insensato, que pensaba que tenía muchos bienes para vivir muchos años y decía, alma mía, muchos bienes tienes para muchos días guardados. Gózate, come, bebe y alégrate. Y dice la palabra que el Señor fue quien dio esa ilustración y dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién será? Nadie tiene garantías, mis queridos hermanos. Lo único garantizado que tenemos es el hoy, pero mañana no tenemos garantizado nada.
La muerte puede sorprendernos. Tal vez es la última vez que nosotros podamos estar escuchando a Dios llamándonos al arrepentimiento. Puede que sea su última vez. Puede que Dios quiera librarle del juicio y de las consecuencias inevitables que trae consigo el pecado. ¿Qué sentido tiene? Dirán algunos. Que yo hoy me arrepienta de mis pecados, entregue mi vida a Cristo y que muera mañana. Pues tiene mucho. Porque morir sin Cristo es vivir eternamente separado de Él en una condenación eterna. Yo estoy eternamente agradecido con Dios por haber sido confrontado con este mensaje de arrepentimiento, por haber sido llamado por el Señor, por haber sido alcanzado por su gracia y misericordia. Pero la única forma en la cual podemos ser salvos es por medio del arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay perdón. Es por medio de oír con atención la voz de Dios que podemos ser salvos. Escuchar su voz, escuchar el mensaje que Él tiene para nosotros, que Él tiene para su pueblo, que Él tiene para su iglesia, que Él tiene para el pecador. Es un mensaje de esperanza y un mensaje hermoso llamado arrepentimiento. Ahora, el no querer hacerlo demuestra soberbia, demuestra orgullo. Entonces, si Dios quiere librarte del juicio, si Dios quiere librarte de las consecuencias inevitables, ¿por qué entonces te ofende en vez de ofenderte por el mensaje del arrepentimiento? Y en vez de llenarte de ira, debes dar gloria a Dios, que aunque somos pecadores y merecemos infierno por nuestras obras y conducta, Dios en su misericordia nos llama al arrepentimiento. Eso es lo que hace Dios, llamarnos al arrepentimiento. Porque ciertamente la gente se ofende. Muchos se sienten ofendidos cuando se habla acerca del arrepentimiento, cuando se les enseña, cuando se les dice lo que Dios quiere que el pueblo entienda. Algunos dicen, ¿de qué me voy a arrepentir? Válgame Dios, ¿de qué será? De tus pecados. Pero algunos dicen, ¿de qué me voy a arrepentir? Algunos sienten que es muy confrontante el mensaje del arrepentimiento. Y por eso muchas veces, en muchos lugares, muchos púlpitos y muchas iglesias no llevan un mensaje que contenga la palabra de arrepentimiento. Sino Dios quiere, Dios desea, Dios anhela, Dios quiere darte, Dios quiere bendecirte. Sí, Dios quiere bendecirte. Pero el orden de prioridades es la salvación eterna. ¿Cuál es el fin de vuestra fe según Pedro? La salvación de vuestras almas. El propósito principal de Dios, más allá de darte todo lo que tú quieres o anhelas o esperas, es que tú seas salvo, porque todo lo demás lo puedes tener y puede que no seas salvo. Pero la Biblia dice, ¿de qué aprovechase el hombre si ganase todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué sirve tener todo lo que tus ojos puedan desear y anhelar si a fin de cuentas va rumbo al infierno? No tiene sentido. Lo que importa es que tú entiendas que necesitas ser salvo. Eso es lo más valioso, mis queridos hermanos. Es lo más glorioso, lo más importante. Y es triste saber que muchas iglesias, que muchos púlpitos llevan un mensaje totalmente contrario al de la palabra de Dios. Porque comúnmente la mayoría de las personas dice, ¿de qué voy a arrepentirme? En Lucas capítulo 13, incluyendo la iglesia, si todos somos cristianos, tal vez alguien dice, y bueno, pero ya somos cristianos, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Ya yo me arrepentí. Mentiras. Lucas capítulo 13 dice, hablando también acerca de los creyentes, ¿verdad? Lucas 13 dice, los hombres son llamados a arrepentirse. Lucas 13. Es Dios mismo quien hace el llamado al arrepentimiento. Tanto creyentes como no creyentes, todos debemos arrepentirnos antes de que llegue el juicio. Para Dios poder perdonar, mis amados hermanos, y salvar, debe existir un arrepentimiento previo. De lo contrario, todos pereceremos. Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5, dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, dice Jesús,
no antes. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Como podemos ver claramente, mis amados hermanos, el llamado al arrepentimiento incluye a todos que están afuera y los que están adentro, y los que se creen cristianos, y los que se creen hermanos, y los que se creen que ya son salvos. Nos incluye a todos. Todos tenemos la necesidad de arrepentirnos. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Lo que viene como consecuencia del pecado. Ahora, escuchen el juicio de Dios. La palabra de Jehová dice del mismo profeta, porque es Dios mismo quien anuncia lo que está por llegar, y todo debemos escuchar con seriedad y responsabilidad. Es algo serio. No es un chiste, no es un cuento, no es simplemente psicoterror, no es que queremos que la gente entre como en una desesperación y en un miedo, no. Mi tarea aquí realmente no es meterle miedo a la gente, mi tarea es decir lo que las Escrituras dicen. Esa es mi tarea, pero tengo que decirte cuán serio es el asunto, porque muchas veces el infierno se ha vuelto un chiste, ¿sí o no? Hay un humorista venezolano que dice que él fue al cielo y estando en el cielo se dio cuenta de que eso era muy aburrido. Y dijo, no, yo quiero ir al infierno. Y el primer día que llegó al infierno todo era fiesta, todo era parranda, todo era... La gente no entiende la magnitud del significado infierno y eternidad. Si hay gente que vive 40, 50, 60, 70 años y le parece una eternidad, imagínense un tiempo sin fin en un lugar de tormento. Jesús dijo, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, ténganle más bien miedo a los que pueden echar vuestra alma en el infierno. A ese sí le digo, a ese temed. Y él estaba hablando de sí mismo. Toda potestad y toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Él es el que tiene la última palabra. Por lo tanto, yo no puedo ver el cielo y el infierno como un chiste, porque no es un chiste, mis queridos hermanos. La cosa es seria, la cosa es complicada. Y necesitamos tomar eso con seriedad y responsabilidad. Todo lo que ha de suceder es anunciado por Dios por medio de su profeta antes de que suceda. Si vamos a Joel, ahí en el texto que leímos, en el capítulo 1, dice palabra de Jehová que vino a Joel. ¿Quién le dio el mensaje al profeta? Dios. ¿Y qué es un profeta? Una persona que habla de parte de Dios. Entonces dice, palabra del Señor, de Jehová, que vino a Joel, hijo de Petuel, y dijo, oí esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Pregunta, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad borrachos y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son como dientes de león y su muela como muela de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú, como joven vestida de cilicio, por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de luelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido y se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El ganado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Hay una consecuencia como resultado del pecado, de la desobediencia, de la desidia, de la dejadez. Hay una consecuencia del abandono de la responsabilidad cristiana. Hay una consecuencia de haberse ido tras otras cosas que no eran lo que Dios había dicho. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Bueno, el profeta inicia el capítulo diciendo o haciendo un llamado. Esto es palabra de Jehová. Esto viene de la boca del Señor mismo. El que está llamando a cada uno en particular de su pueblo al arrepentimiento es Dios, no el profeta. Y dice claramente que Dios mismo está anunciando lo que está por llegar. Lo que estaba por llegar eran las consecuencias del pecado.
la consecuencia de la desobediencia, la consecuencia del fruto de sus obras. Porque si hemos de querer vivir como queremos y como deseamos, vivir como nos da la gana, hemos de asumir también la responsabilidad y las consecuencias que lleva consigo mismo el actuar independientemente de Dios. Lamentablemente, usted no puede vivir como quiere sin esperar consecuencias. Es más, se dice que el mundo físico realmente es el resultado o es una copia del mundo espiritual. Si usted quisiera vivir como quiere en este mundo, habrían autoridades y habrían leyes que comenzarían a intervenir en lo que usted está haciendo. Si usted comienza a vivir como quiere, nadie hace lo que quiere realmente. Si usted me dice a mí que quiere vivir como quiere, las autoridades intervienen. Y si usted me dice a mí como cristiano, si usted me dice a mí como persona que usted puede vivir como quiere, entonces usted tiene que asumir la responsabilidad y las consecuencias que lleva consigo mismo el actuar independientemente de Dios. Ahora, debemos escuchar con seriedad, escuchar con responsabilidad y debemos escuchar con claridad todo lo que el Señor está anunciando. Y fíjense que Dios siempre anuncia lo que ha de suceder con antelación. Cuando destruyó la tierra mediante el diluvio, dio un mensaje a Noé, ¿sí o no? Dijo, esto es demasiado, ya esta gente es insoportable. Dios, que tiene toda la paciencia del mundo, dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. No estoy dispuesto a soportar todas sus maldades, todo lo que hacen y la manera en que viven. Y Noé comenzó a pregonar, porque era un pregonero de justicia, a anunciar lo que venía 120 años proclamando el evangelio. Y la gente que dijo, no, Noé, te falta un tornillo, aquí nunca ha llovido. Nunca ha caído lluvia del cielo, por lo tanto, ni antes, ni ahora, ni después será así. ¿Y sabe qué dice la Biblia en Mateo? No entendieron, sino hasta que el diluvio vino y se lo llevó a todo. Cuando el diluvio se lo llevó a todo, entendieron que lo que Noé estaba diciendo era cierto. Y mucha gente, a pesar de lo que hablamos, a pesar de lo que decimos, a pesar de lo que proclamamos, a pesar de declararle lo que las Escrituras dicen, piensan que no va a suceder porque según ellos no ha pasado antes. Pero cuando comiencen a pasar, entonces dirán, era cierto. Pero ¿sabe qué? Lo que sucede es demasiado tarde. Porque no es cuando se quiere, sino cuando se puede, atentamente la oportunidad. Usted no puede esperar que las cosas pasen para decir es cierto o es verdad. Usted no tiene que comerse la luz para saber que si se come la luz va a recibir una multa y una boleta. Usted no puede esperar que la muerte le sorprenda para comenzar a darse cuenta si era cierto o no que existía un cielo y un infierno. Usted debe estar preparado, mi querido amigo, mi querido hermano. Y es lo que Dios hace. Anuncia con antelación lo que va a suceder por medio de sus siervos y profetas antes de que suceda para que entendamos la gravedad del asunto. Ahora, ¿cuántos saben que el asunto es grave? En la condición en la que está la humanidad. Es grave. ¿Cuántos saben que el asunto es serio? Y Dios lo anuncia para que pensemos en la gravedad del asunto y no estemos vacilando. Porque hay una vaciladera, ¿verdad? Bueno, sí, no, no, sí, sí, no, no, sí. Bueno, la Biblia dice que no podemos estar vacilando. No es tiempo para vacilar, mis amados hermanos. No es tiempo de vacilación. La paga del pecado es muerte y solamente mediante el arrepentimiento podemos escapar de la realidad del pecado. La Biblia, la palabra de Dios, viene desde hace mucho tiempo llamando y advirtiendo al mundo de lo que viene y llamando al hombre al arrepentimiento, pero este persiste en mantenerse obstinado al llamado de Dios y no responde como debería responder. ¿Cómo reacciona la gente ante la predicación del evangelio? Ante la voz de Dios, con obstinación. A Pablo les dijeron en su época, las muchas letras te vuelven loco. Mientras predicaba, estaban ahí los eruditos, los filósofos, los importantes. Le decían, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Que es, por así decirlo, el paralelo a la Biblia te está volviendo loco en el día de hoy. Cuando usted predica el evangelio, la gente dice, te estás volviendo loco. Quiero que sepan algo, los locos no somos nosotros. El loco es el que sabe que se va a matar y sigue con ese camino hacia la muerte. El loco es el que sabe que se va a ahogar y dice, no me voy a ahogar. El loco no es el creyente.
El loco es el mundo y el loco va a recibir su consecuencia por su obstinado corazón. Es triste, mis queridos hermanos. Las muchas letras te vuelven loco. Ya vamos a creer ese palabrero que acabas de decir. La gente piensa que el evangelio es un disparate. Así dice la gente. No, yo no creo en eso de evangelio. Yo soy un tipo muy inteligente como para meterme en una iglesia. Él es tan inteligente que él va al Tíbet, él medita, a las religiones hindúes y a un montón de cosas que existen. Para eso sí es inteligente. Pero resulta y acontece que el evangelio no es un disparate. Y cuando se habla del arrepentimiento, la gente sale orgullosamente diciendo que no tiene de qué arrepentirse, haciendo a Dios un mentiroso. Porque si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su verdad no está en nosotros. Es lo que dice la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿persistes tú en mantenerte obstinado al llamado de Dios? ¿Estás tú oyendo su voz? ¿Escuchando lo que Él está diciendo? ¿Estás tú entendiendo la gravedad del asunto? ¿Estás tú escuchando su llamado? ¿Estás tú escuchando lo que Él tiene que decirte? ¿Entiendo yo la gravedad del asunto? ¿Comprendo lo que está en juego, mis amados hermanos? La eternidad. Mire, la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así de especial, así de glorioso, así de importante es la salvación de un alma, que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Porque no es cualquier cosa, mi querido hermano. No es cualquier cosa. ¿Y qué es lo que está en juego? Preguntan algunos. En juego está tu alma. Es tu futuro eterno el que está en juego. Es la salvación de la condenación y de los juicios que vienen sobre este mundo y que era lo que estaba por suceder en el tiempo del profeta Joel. Mis amados hermanos, estaba por suceder algo nunca antes visto, como también al final de los días será algo nunca antes visto. La Biblia dice que la gran tribulación será un tiempo y una situación de dificultad, la cual nunca antes se había visto sobre la tierra. Si a usted le parece que las cosas que vemos ahora son graves, son terribles, son malas, pues no estamos preparados para ver lo que se viene. Pero la Biblia dice que viene un tiempo terrible sobre este mundo y sobre esta tierra. Será algo nunca antes vistos. Los juicios de Dios serán algo nunca antes visto y los judíos estaban por ser testigos oculares del juicio de Dios. Los judíos no habían visto antes algo igual, no habían experimentado algo similar, pero así es el pecado. Cada vez trae más desgracia y más consecuencia a nuestra vida. Iba a ser tan grande el asombro de lo que iba a suceder que debían contárselo a sus hijos y a sus hijos y los hijos de sus hijos a sus hijos a la otra generación. Venía una plaga terrible, mis amados hermanos. Una plaga espantosa, una plaga que generaba terror en los hombres y acabaría con todo literalmente. Todo sería devastado por esta plaga. En el verso 4 del capítulo 1 dice que Dios usaría a la langosta para generar destrucción en todo lo concerniente al cultivo, la vegetación, los árboles frutales. Generaría devastación. La langosta, dice la Biblia, era el instrumento que Dios iba a usar para destruir todo lo que generaba estabilidad, progreso y economía en una nación. En el día de hoy, tal vez a nosotros se nos hace difícil esa idea, pero el mundo vive o requiere de la agricultura. Las guerras se dan por tierras fértiles, se dan por agua, se dan por recursos naturales necesarios para la subsistencia. Y cuando la Biblia dice que vendría una plaga, era como decía el erudito Charles Feinberg. Se le daba el nombre a esa plaga de langosta, la encarnación del hambre. Porque cuando estas plagas aparecen, destruyen todo cultivo, se comen hasta las raíces, destruyen todo. Al no haber cebada, al no haber trigo, al no haber los frutos de la vid, entonces no había riqueza, porque lo que generaba la riqueza era el aceite de oliva, la cebada, y era el equivalente a la economía y al sustento de una nación.
Estas cosas serían las encargadas de generar el juicio en toda la nación. ¿Por qué? Por la desobediencia, mis queridos hermanos. Las langostas era lo que Dios había enviado para castigar al pueblo. Y qué interesante, mis amados hermanos, porque la langosta destruye todo a su paso y existe suficiente evidencia en toda la historia y en el tiempo presente que describe lo perjudicial que es una plaga de langosta. Esa magnitud a la cual la Biblia expresa, porque generan hambruna, desesperación, problemas económicos, guerra por lo poco que queda. El hambre, mis queridos hermanos, es terrible. Y el hambre hace hacer a las cosas inimaginables. Ese instinto de supervivencia a toda costa. La hambruna genera guerra y el mundo tratará de conseguir lo poco que pueda haber quedado, si es que dejaba algo la langosta. El verso 4 dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. En pocas palabras, no habría nada. La tierra iba a ser devastada. No dejarían absolutamente nada. Y la pregunta es, ¿cómo deberían quedar quienes escuchen algo así? Imagínense que estemos haciendo las cosas mal. Imagínense que en medio de todo esto Dios nos da una palabra. ¿Cuál debería haber sido la reacción del pueblo? De humillación. La reacción debería ser una actitud humilde. La reacción debería ser una actitud que reconoce que no hay nada que podamos hacer, sino humillarnos delante de Dios. Debería ser de humillación y de reconocimiento de nuestro pecado delante de Él. Alguien dijo que las langostas son el ejército de Dios. Las langostas son como esos saltamontes, pero cabezones y grandes que parecen un caballo en miniatura. Pero en proporciones de miles y millones acaban con cultivos enteros, acaban con vegetaciones enteras. El versículo 11 del capítulo 2 dice, Jehová dará orden a su ejército. Y luego dice, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas son muelas de león, diciendo lo desgarrador y lo espantoso que sería esa gran plaga, o esa gran invasión por parte de las langostas. Las langostas son unos insectos que algunos llaman saltamontes, pero más grandes. Son esos insectos que son de un tamaño bastante considerable, pero que en proporciones de miles y de millones, actuando a la misma vez, se convierten en una nube negra que incluso cubre el sol. Y esto estaba profetizado. Era la advertencia que el profeta Joel había comenzado a dar al pueblo. Ahora, ¿cómo debería haber reaccionado el pueblo ante el Dios Todopoderoso? Luego de haber escuchado eso, yo pienso que la respuesta debió haber sido de humillación delante de Dios. Un reconocimiento de nuestro pecado delante del Señor y decir, Señor, perdónanos. No deberíamos ignorar las advertencias de Dios. No deberíamos. El profeta menciona los borrachos en el capítulo 1 y le dice, llorar de gemir por causa del mosto, porque le será quitado de vuestra boca. Poca palabra, la fuerza. Ustedes quieren seguir allí, sigan allí, pero le va a ser quitado de vuestra boca. Eso demuestra cómo el pueblo estaba entregado al desenfreno y a la autocomplacencia, a los placeres y a todo cuanto lleva el estado de ebriedad. Una persona ebria, ¿qué hace? Hace lo que no haría en su sano juicio. Por eso se bebe, para borrar el sano juicio. Y las personas que han experimentado esto saben que una persona después de beber es otra persona. Habla más de la cuenta, pierde el pudor, pierde el temor, pierde el miedo. Por eso muchas personas viven con una botella de whisky constantemente bebiendo, porque pareciera ser que necesitan estar bajo el efecto del alcohol para poder hacer lo que hace. Cuando una persona está ebria, es una persona que puede cometer cualquier acto delictivo.
infidelidad, fornicación, adulterio, maltrato, abuso, asesinato y otra cantidad de cosas que una persona en su sano juicio no llevaría a cabo tan fácilmente. Pero ellos llorarían, dice el Señor, después de tanta bailadera, después de tanto regocijo, después de tantas alegrías, en medio del mosto, ahora les tocaría llorar porque hasta el vino les sería quitado. Ya no pasarían sus fines de semana bajo los efectos del alcohol. Es lo que dice la palabra. Tendrían tiempo para meditar y tiempo para analizar la forma en la que han estado conduciéndose últimamente. El juicio, mis amados hermanos, afectó todas las esferas públicas. El juicio de Dios afectó todas las áreas de la vida social, afectó todas las áreas de la vida pública. Fue tanto el impacto del juicio por medio de la langosta en el verso 12, que dice que por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ya no había razón para alegría ni para gozo. Era como mirar un desierto. Más adelante dice que lo que era como un Edén al principio, luego que la langosta pasase por allí, quedaría como un desierto. Ahora, qué cosa tan espantosa, ¿verdad? Qué cosa tan terrible. Una cosa es hablarlo y otra cosa es experimentarlo. Nos podemos tener algunas ideas, pero no es lo mismo experimentarlo. Pero ahí estaba Dios hablando, ahí estaba Dios trayendo respuesta, trayendo de una u otra forma un llamamiento al arrepentimiento a todo el pueblo de Judá. Ahora bien, la Biblia dice que el gozo de los hijos de los hombres sería extinguido. No había nada, no quedó nada, todo estaba devastado. Lo único que quedaba era volverse al Señor en humildad, en arrepentimiento y en confesión de pecado. Mis amigos que me escuchan y mis amados hermanos, lo único que queda sobre este mundo que vemos, que pareciera que ha progresado, que parece que ahora ha avanzado, que parece que hay muchas cosas buenas, lo único que queda en este mundo es el arrepentimiento, es volverse a Dios, porque las cosas que han de venir, al igual como las que pasaron en Jerusalén, serán destrozadas y serán devastadoras. Es lo que dice la palabra. Lo único que puede salvarte es que tú entregues tu vida al Señor Jesucristo y que te vuelvas a Él, reconociendo tu condición de pecador y aceptándole como el único y suficiente Salvador. Pensar que podemos escapar y que podamos librarnos del Señor o de lo que Dios ha determinado es tonto. Es tonto luchar en contra de Dios, es tonto luchar en contra de Él, es tonto pensar que podemos luchar en contra de Dios y que en medio del juicio pensar que podemos escapar y librarnos de lo que el Señor ha determinado. La única forma de escapar de allí es mediante el arrepentimiento. De lo contrario, sufriremos la consecuencia. Lo mejor que podemos hacer es escuchar. Lo mejor que podemos hacer es pensar en lo que estás escuchando en esta mañana. Lo mejor que puedes hacer es pensar en lo que Dios está administrándote en esta mañana a través de su palabra. Escucha lo que Dios dice. Eso es lo mejor que podemos hacer. Escuchar a Dios y volvernos a Él. Eso significa rendirnos ante su grandeza y ante su poder. Es lo único que podemos hacer. Rendirnos ante toda su magnificencia, ante todo su poder y reconocer nuestro pecado y maldad. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, tú no rechazarás, oh Dios. Es lo que dice la palabra. En segundo lugar, hay un llamamiento al arrepentimiento, mis queridos hermanos. Profundo. Según el texto que leímos, dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Hay mucha gente que puede convertirse en un religioso, que puede convertirse en cualquier cosa, pero Dios no está interesado en que yo me convierta en un religioso. Él está interesado en que yo me convierta en un cristiano. Por esto pues ahora dice Jehová. ¿Quién dice? O sea, es Dios. La invitación no viene de parte del profeta. La invitación viene de parte de Dios. Por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. En pocas palabras, conviértanse de verdad, de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. El ayuno está asociado en la Biblia a la humillación del pueblo, al reconocimiento del pueblo de su necesidad de Dios. Dice con ayuno, lloro y lamento, que verdaderamente les duela lo que han hecho. El problema del día de hoy es que tenemos conversiones ficticias. Personas que tienen es remordimiento. ¿Qué es el remordimiento?
lo que me sucede es que me siento mal y estoy arrepentido de lo que hice porque lo que hice me trajo esta consecuencia. Pero bueno, no es lo mismo, pastor, no es lo mismo. El arrepentimiento bíblico es reconocer que mi pecado, que mis acciones han ofendido a un Dios santo, que mis acciones realmente me han traído consecuencia de separación eterna. El verdadero arrepentimiento no siente remordimiento por lo que ahora estoy viviendo a causa de lo que hice, porque la persona que tiene remordimiento lo vuelve a hacer. Los delincuentes entran a la cárcel y salen y vuelven a seguir en lo mismo. Pero el arrepentimiento es un cambio completo, un cambio de dirección. Ya no camino hacia la misma dirección, sino en contra de esa dirección. Y Dios dice, yo quiero que ustedes se conviertan a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, ¿quién? Dios, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo. Y qué interesante saber esto, ¿no? Porque algunas personas dicen, yo no puedo creer en un Dios airado que envía gente al infierno. No puedo creer en un Dios que hace esto, que hace aquello. Créame, si hay alguien que le duele ver la condición de la humanidad y los padecimientos que tenemos es a Dios. A Dios le duele realmente en su corazón. ¿Quién sabe? Dice el profeta. Si se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad a la asamblea. Reuní al pueblo y santificad la reunión. Juntad a los ancianos y congregad a los niños, y a los que maman salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Y digan, yo estoy sufriendo las consecuencias de lo que otros hicieron. Yo no sé por qué me toca a mí vivir esto. No, no es eso lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios claramente lo siguiente. Digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no lo entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, ¿qué hará Dios? Perdonará a su pueblo. En pocas palabras, lo que Dios buscaba en medio de estas calamidades de Israel era un arrepentimiento y una conversión genuina hacia Él. El llamamiento al arrepentimiento es para todos. Luego de escuchar, necesitamos obedecer lo que escuchamos. El sabio no es el que escucha y no hace. El sabio es el que escucha y hace. Todos escuchamos, pero no todos hacemos. Esa es la gran realidad. Pero nuestro llamado es a escuchar, a obedecer y a poner por obra lo que escuchamos. Y el consejo de lo que escuchamos es: arrepiéntete, conviértete de todo vuestro corazón. Ese es el llamado. Arrepiéntete. El llamamiento es de arrepentimiento, es para todo. Al igual que los discípulos, muchos piensan que la desgracia o los juicios o lo que nos pueda suceder está ligado en parte a lo que hicimos o no hicimos. O pensamos que yo soy más justo que fulano o fulana, o que fulano es más justo que yo. No, todos estamos llamados al arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento aquí en Joel incluye a los sacerdotes. Eso significa incluye a la iglesia, incluye a los líderes, incluye a los pastores, incluye a los que enseñan, a los maestros. ¿Se da cuenta usted cómo Dios nos ayuda a ver las cosas como son? Porque es muy fácil decirle a la gente, arrepiéntanse, ¿verdad? Pero la Biblia dice, es tiempo de que el justo juicio de Dios comience por la casa de Dios. Porque quienes están en la casa de Dios están haciendo las cosas mal. Están haciendo las cosas contrarias a lo que Dios quiere. Entonces Joel incluye a los sacerdotes, incluye a los que ministran en el templo, incluye al pueblo de Judá, incluye a los que estaban, por así decirlo, en control de las leyes civiles. Todos necesitamos arrepentirnos, mis amados hermanos. Incluye a los sacerdotes, pero también a los pastores, incluye a los líderes. El llamado de Dios por medio del profeta Joel es no solamente para el pueblo de Israel, no.
Y usted dirá, ¿y en qué debemos arrepentirnos? Si yo soy cristiano, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy misionero, ¿en qué puedo arrepentirme? Quizás se pregunte usted, ¿en qué debo yo arrepentirme? Pero el arrepentimiento no es solamente para Israel. El arrepentimiento es para todos nosotros, para que nos volvamos al Señor, para que nos volvamos al Señor de todo corazón, para que volvamos a su voluntad, para que volvamos a su santidad, al primer amor, al evangelismo, a la fidelidad a su palabra, a la integridad ministerial, el amor genuino a la iglesia y a sus almas que tiene Dios dentro de la iglesia. Ese es el llamado, a arrepentirnos para que nos convirtamos en esa iglesia sencilla y humilde de corazón que Dios desea. Y no en una iglesia que predique mentiras, que engañe a la gente. No en una iglesia que complazca a los hombres antes que a Dios. No, el llamado es arrepentirnos, a que exista integridad ministerial. Arrepentirnos acerca del amor genuino, que realmente amemos como Dios demanda. Y a una iglesia sencilla y humilde de corazón, que volvamos al primer amor, mis amados hermanos. Tengo estas cosas contra ti, dice la Biblia, que has dejado tu primer amor. ¿De qué tenemos que arrepentirnos entonces? No podemos seguir viviendo de manera indiferente, apática. Hay muchos cristianos que viven de manera apática, indiferente, desinteresada, totalmente de la obra de Dios. Y esa es la razón por la cual el profeta estaba en medio del pueblo. El llamado de Dios al arrepentimiento incluye a la iglesia, como muy bien lo enseña el mensaje de las iglesias Apocalipsis. Ahora bien, la plaga de langosta no cayó sobre la tierra porque a Dios le complaciera el castigo. Pero si Él puede detenerlo, ¿por qué lo permite? Es necesario. Es necesario. Ninguno de nosotros quiere sufrir. Ninguno de nosotros quiere dolor. Ninguno de nosotros quiere pasar por experiencias difíciles. Pero ¿sabe algo? Es necesario. Es necesario. Porque alguien pudiera pensar, ese pastor está llenándonos de terror. Quiero que entienda algo. Al Señor realmente no le place el castigo. Él no envió la plaga de langosta, no cayó sobre la tierra porque a Dios le complaciera el castigo. A Dios no le complace eso, mis queridos hermanos. Ese no es el deseo. Su deseo no es afligir a los hijos de los hombres, sino que por medio de castigo, a menudo severo, pero siempre con propósito, los hacía volverse hacia atrás. En pocas palabras, volverse hacia Él. Los hacía volver atrás de sus malos caminos y del abismo de su destrucción. Por eso Dios en muchas ocasiones tiene que usar ciertas circunstancias en nuestra vida. Por eso Dios en algunas ocasiones tiene que permitir que venga el sufrimiento y el dolor en medio de su pueblo, para que su pueblo entonces se arrepienta. A veces viene el dolor en medio de su iglesia, para que estos se consideren seriamente lo dicho por el Señor, para que estos se vuelvan en sí y de manera que podamos decir que incluso en el momento del dolor y el sufrimiento, el juicio de Dios está obrando, mis queridos hermanos, para el bien de su pueblo. Incluso en el juicio, incluso en el dolor, Dios está buscando que nosotros nos volvamos a Él de todo corazón. Eso es lo único que está buscando Dios. Su propósito no es quebrantarnos por maldad. Su propósito no es quebrantarnos porque se complazca. Su propósito es quebrantarnos para que nosotros podamos alcanzar salvación y vida eterna. Ese es su propósito. Tal vez usted no lo entienda, pero es más sencillo de lo que parece. ¿Se agrada usted en corregir a sus hijos? ¿Se complace usted en quebrantarlos? No, no es lo que queremos, pero es lo que muchas veces necesitan nuestros hijos. Y por tanto amor que le tenemos, después de hablar con ellos, no entienden, no escuchan, se les dice de una manera, se les dice de otra, persisten en su terquedad. Entonces, cuando accionamos la disciplina, que nos duele a nosotros como padres tener que decirle de ahora en adelante, prohibido esto, de ahora en adelante no va a tener esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. No somos duros. Yo estoy convencido de que usted se los dio porque lo ama y porque lo quiere. Pero se ha dado cuenta de que necesita privarlo de ciertas cosas para que entonces él quebrante su orgullo, para que entonces él comience a considerar que lo que está haciendo está mal y para que se vuelva a mí como padre y me diga,
papá o mamá, he hecho las cosas mal, te pido disculpas, te pido perdón, te pido que me des otra oportunidad, yo quiero comenzar a hacer las cosas bien. Lo mismo sucede con Dios. Hoy quizás estamos atravesando por alguna dificultad. Y quizás te pregunte, ¿por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué tiene que ser de esta forma y de esta manera? ¿Dónde está Dios? Está allí, mis amados hermanos, cerca de nosotros. Está allí, cerca de cada uno de nosotros. Él está allí permitiendo lo que sea necesario para que tú y yo podamos hacer lo que Él quiere que hagamos. Él está allí para que tú y yo podamos vivir de la manera que Él quiere que vivamos. Y es por medio del proceso, es por medio de la tribulación, es por medio de la aflicción que muchas veces nosotros entendemos lo que Él quiere decirnos. Y tiene que usar otros métodos. No es su deseo que experimentemos este tipo de circunstancias, pero son necesarias para que nosotros nos demos cuenta de qué estamos hechos realmente. Es necesario para que nosotros nos demos cuenta realmente dónde está nuestra confianza. Es necesario para que nosotros podamos entender y saber verdaderamente que necesitamos ser transformados y cambiados. Transformados y cambiados. Que necesitamos buscar su rostro y que necesitamos más dependencia de Él. Más dependencia de Él. Ese es el deseo de Dios. Aunque a menudo son severos los castigos, siempre tienen un propósito. Y usted puede dar gloria a Dios. Puede dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él está allí, mis amados hermanos, obrando en nuestra vida para gloria de su nombre y para bendición nuestra. Dios está obrando. Gracias, Señor, porque no en vano estoy experimentando esto. Gracias, Señor, porque no en vano está sucediendo esto. Esto tiene que tener realmente un propósito maravilloso y glorioso que va a transformar mi vida para siempre y nunca más voy a ser el mismo. Nunca más voy a ser la misma persona. Porque tú estás obrando en medio de esta circunstancia. Pero debo entenderlo, mis queridos hermanos. Debo escucharlo y debo obedecer y debo arrepentirme. Debo reconocer mi flaqueza, debo reconocer mi debilidad, mi falta delante del Señor. Hemos de reconocer nuestra fragilidad y lo que hemos hecho mal delante del Señor. Hay propósito. Debo reconocerlo. Hay propósito. Los hacía volver atrás de sus malos caminos y del abismo de su destrucción. Miren, mis amados hermanos, la palabra del Señor dice, es mejor entrar en el reino de los cielos sin una pierna, sin un brazo, que todo vuestro cuerpo sea echado en el infierno. Tal vez uno no entiende un montón de cosas en esta vida, pero mucha gente ha podido conocer a Cristo y ha podido realmente entender quién es Él y ha podido realmente consagrar su vida a Dios en medio de calamidad, en medio de sufrimiento, en medio de dolor, en medio de la postración en algunas ocasiones. Se ha podido dar cuenta de esa realidad. La Biblia dice que realmente lo más importante no es lo que mata el cuerpo, sino lo que mata el alma. Teme a aquel que puede echar vuestra alma y vuestro cuerpo en el infierno. A ese sí os digo, a ese temed. Hermanos, nosotros tenemos temor de tantas cosas. Tenemos temor de tantas cosas. Tenemos temor de las langostas, de la hambruna. Tenemos temor de una plaga como la que acabamos de mencionar. Tenemos miedo de un montón de cosas. Tenemos miedo de virus, de enfermedades. Tenemos miedo de alguna guerra. Tenemos miedo de todo lo que está dicho en las Escrituras, que ha de acontecer y ha de cumplirse. Pero a veces no tenemos temor de quien las genera y las permite. O sea, de Dios. Usted habla con la gente y la gente dice, ay, no me diga nada de la Biblia porque ahí dice cosas muy feas. Ay, ahí en la palabra dice muchas cosas fuertes. Yo no quiero saber de lo que viene para el mundo. No quieren saber. Tienen miedo de eso, pero no del Dios que permite eso. Como cristianos nosotros tenemos que tener temor de Dios. Tomar en serio su palabra. Tomar en serio lo que Él dice. Entonces, pastor, usted está diciendo que Dios es el responsable de todas las desgracias.
Tal vez pudiera preguntarse algo. Él es responsable de todas las desgracias, no es Dios, es el pecado. Ese es el responsable de todas las desgracias. Y aunque Dios no es el autor del mal, Él permite el mal. O sea, Él no es el autor del mal, pero permite las circunstancias para llevar a cabo su propósito. En pocas palabras, de nuestro fracaso, de nuestra derrota, de nuestras consecuencias, de nuestro pecado, aunque Él no es el autor del mal, Él usa esas circunstancias para revelarse a nuestra vida, para mostrarnos su gloria, para mostrarnos su poder y para llevarnos al arrepentimiento. El hecho de que nosotros, por nuestra propia maldad, hayamos hecho de este mundo un lugar pervertido, no significa que Dios perdió el control. Él usa esta circunstancia para mostrarnos su gracia, su amor, para quebrantarnos, para llevarnos al punto en el cual reconozcamos definitivamente que tiene que haber un Dios en los cielos, que tiene que haber un Dios real, porque no puede ser posible que nosotros podamos vivir solamente bajo esta cobertura de maldad que nos rodea. Pero a veces no entendemos, a veces ignoramos, y créame, a veces nosotros como padres sabemos el camino por el cual andan nuestros hijos y desearíamos que sucediera cualquier cosa, lo que tenga que pasar, con tal de que se vuelvan de su mal camino. Ese es nuestro deseo. No nos importaría lo que fuese que tuviese que suceder, con tal de que se vuelvan de sus malos caminos. Pues quiero decirte que Dios tiene más amor que tú y yo juntos. Tiene más amor que tú y yo como padre. Él va a permitir cualquier cosa con tal de que tú y yo nos volvamos de nuestros malos caminos y que no caigamos en el abismo de la destrucción. Y aquí está el amor de Dios manifestado, mis queridos hermanos, a través de estas langostas terribles, a través de esta plaga, a través de esta hambruna, a través de esta sequedad, a través de este problema que le tocaba afrontar. Ahí estaba el amor de Dios. Ahí estaba el amor de Dios. Y aunque las langostas iban a devorar todo, y aunque no dejaran nada, pudieron hacer algo que no podía hacer más nadie. Las langostas hicieron algo que no podía hacer más nadie, y fue dejar un corazón quebrantado. Porque somos, mis amados hermanos, quebrantados por medio de esta circunstancia, porque somos quebrantados cuando somos desprovistos de todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces no nos queda más que otra que clavar nuestra rodilla al suelo y mirar al cielo y decir: Señor, ayúdanos, porque no sabemos qué hacer. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos y no hay nadie más que pueda ayudarnos. Mientras yo me pueda apoyar aquí, mientras yo me pueda apoyar allá, mientras yo tenga de dónde sacar, mientras yo tenga cómo hacer las cosas y resolver, me mantengo erguido. Pero cuando quedo desprovisto de todo donde me puedo sostener, cuando veo que los que creían que era mi amigo no estaban, cuando veo que con quien contaba ya no puedo contar con él, cuando veo que ya no se trata de si tengo o no tengo, cuando veo que todo lo que está a mi alrededor ya no está, entonces mi corazón quebrantado, mi corazón abatido, mi corazón humillado, introduce su rodilla en tierra y dice con la mirada al cielo: Señor, ayúdame, ayúdame, porque ya entendemos que más nadie puede hacer nada por nosotros. Esa es la realidad. El llamado es para todo el pueblo, mis queridos hermanos. Primeramente por los líderes espirituales, que deben ser de ejemplo en todo. Me llama mucho la atención, mis amados hermanos, que es para todo el pueblo. El versículo 13 empieza de la siguiente manera: ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministro del altar, venid, dormid en silicio, ministro de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno y convocad la asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Dios no solamente envía plaga, Dios no solamente trae juicio, sino que también envió al profeta para que lleve esperanza en medio del juicio. Y eso es una bendición muy grande. Envía a un hombre de Dios para traer esperanza en medio de la tragedia, en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Les dice qué es lo que tienen que hacer. Y es sencillo, ¿verdad? Clamar a Jehová, su Dios, convertirse a Él de todo corazón y decir: perdónanos, oh Jehová, porque contra ti hemos pecado. Eso es lo que dice el Señor. El orgullo, mis amados hermanos, a veces impide que nosotros hagamos lo que sabemos que debemos hacer. Los líderes tienen que
manifestar su arrepentimiento, mis queridos hermanos. Su orgullo, su arrogancia, su independencia. Tienen que reconocer que hemos estado haciendo las cosas mal, que hemos estado haciendo las cosas contrarias a la palabra del Señor. Y eso también trae consecuencia, eso también trae juicio. Dios siempre envía la voz de su palabra, que viene a nosotros trayendo esperanza, que viene a nosotros diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer. En primer lugar, el pueblo y los líderes espirituales debían ceñirse, eso significa esforzarse, debían apretarse los pantalones, debían amarrarse bien sus vestiduras y comenzar a lamentar, comenzar a gemir, a llorar en humillación delante de Dios. Dormí en silicio, ministro de mi Dios, porque quitada de la casa de vuestro Dios la ofrenda, la libación. Pocas palabras, el pecado había llegado a un punto que había afectado la vida de adoración en el templo. Y si uno hace un análisis de la iglesia en nuestros días y de la adoración en el templo y lo afectada que ésta se encuentra, nos daremos cuenta que cualquier parecido con la realidad no es coincidencia realmente. Ese es el estado en el que estamos. Es el estado en el cual se encuentra la iglesia. La Biblia dice: proclamad ayuno y convocad asamblea, y todos congregaos allí y clamad a Jehová vuestro Dios. Clamar a Jehová nuestro Dios. Yo creo que el mensaje es muy claro, ¿verdad? El mensaje está allí. Dios no se complace en el castigo, pero yo creo que prefiero a un Dios que me corrige a un Dios que me deje vivir como quiera. La corrección, por supuesto, es para los que son hijos. Si alguien no es hijo, aunque queramos corregirlo, no podemos corregirlo, ¿verdad? Como me dijo un hermano por ahí: pastor, esa hija suya provoca darle, porque a veces se pone inquieta. Y yo le dije: sí, provoca, pero no puede. Y así sucede. Dios no puede corregir a los que no son sus hijos. Pero si usted es un hijo de Dios y Dios lo corrige, siéntase afortunado. Porque solamente quienes nos aman y se preocupan por nosotros hacen cosas por nosotros. Eso significa que Dios nos ama. Significa que Dios se preocupa por mí. Significa que Él está pendiente de mí. Entonces somos bendecidos. Los chicos que tengan un padre, los hijos, las hijas que tengan un padre y que esos padres puedan estar pendientes de ellos, que esos padres todo el tiempo tal vez no tienen la razón, pero que están pendientes por corregirle y ayudarle, eso es una bendición que debemos valorar. Vamos a orar y vamos a dar gracias en esta hermosa mañana. Y si usted siente en su corazón, ¿verdad?, la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de confesión, pues usted puede ir a Dios en esta mañana y decirle: Señor, necesito que me ayudes. Yo sé que he pecado, sé que he hecho lo malo, sé que no he actuado conforme a tu palabra, Señor, pero entiendo que necesito de ti. Yo quiero pedirte perdón porque contra ti he pecado de pensamiento, palabra y de hecho. Quiero rogarte en el nombre de Jesús que me perdones, que me limpies. Quiero que tu Espíritu Santo genere en mí un corazón nuevo. Que tú puedas permitirme a mí realmente volverme a ti de todo vuestro corazón, Señor. Y que yo pueda realmente humillarme delante de usted. No quiero, Señor, que el orgullo, la arrogancia, que cualquier estorbo de mi vida sea un impedimento para mi salvación y para mi eternidad. Por eso quiero rogarte que tú obres en mí y que me ayudes. Padre, en esta mañana estamos muy agradecidos, Señor. Gracias por tu palabra, la cual es verdad. Gracias porque ella no miente, Señor. Ella cumple la obra para la cual ha sido enviada. Gracias, Señor, porque, Padre, uno puede entender y saber que todo lo que nos pasa no es en vano, Señor. Sabemos, Señor, que, Padre, las circunstancias que hayan sido las que nos hayan permitido mirar hacia ti, aunque dolorosas en su momento, hoy te damos gracias por ellas, Señor. Gracias porque tú intervienes en nuestra vida, porque tú nos corriges, Señor, porque tú estás trabajando en nosotros, Señor, y porque no nos dejas vivir, Señor, Padre amado, a nuestras expensas, Señor. Padre, te damos gloria, Señor, por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor. Rogamos que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpie de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra. Señor, bendice a nuestros hermanos y amigos que también
nos ven a través, Señor, del internet. Ayúdales, Señor. Toma el control de ellos, Señor, y permite que ellos también puedan confesar tu santo nombre. Señor, gracias, Señor, porque el arrepentimiento genera, Señor, perdón de pecados, Señor. Gracias porque el arrepentimiento nos libra de las consecuencias del pecado. Nos libra, Señor, Padre amado, de la sentencia, Señor, del juicio, Señor. Padre, hoy por hoy sabemos, Señor, que tu palabra es verdad, Señor, y no regresa vacía, Señor. Por eso te damos gracias y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a lo que hoy hemos escuchado tu palabra, a vivir de acuerdo a ella, Señor, y a meditar en lo que hoy hemos escuchado, Señor. Libra nuestras almas, Señor. No nos dejes caer en tentación, Señor. Guárdanos de mentira, de engaño. Líbranos de falsos profetas que nos prometen villas y castillas, Señor, pero sin arrepentimiento, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos como líderes, como iglesia, Señor, como siervos tuyos, a hacer lo que nos corresponde, a estar aquí, Señor, para hablar de lo que tú quieres y no de lo que nosotros queremos, Señor. Y siempre, Padre amado, en el temor y la reverencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.